Aleluya, mis amados, bienvenidos una vez más en esta mañana, a este tiempo de bendición, a este tiempo de el estudio de la palabra, donde meditamos en ella, donde le permitimos al Espíritu Santo que pueda hablar y ministrar a nuestras vidas. La pregunta que te quiero hacer en esta mañana es si tú te consideras un varón, una mujer llenos de osadía. Y cuando digo de osadía es atrevidos en el Señor, que estemos dispuestos obviamente a darlo absolutamente todo por causa del nombre de Cristo. La verdad es que cuando decidimos venir a los pies del Señor, definitivamente necesitamos ser osados, necesitamos ser atrevidos, ir en pos de la voluntad de Dios, para poder cumplir los planes, los propósitos de Dios en medio de esta tierra sobre nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que tener claro en esta hora, mis amados. Esto es lo que definitivamente nosotros debemos pedirle al Señor que obre sobre nuestras vidas. Y quiero mirar a la luz de la palabra lo que la Escritura dice de un hombre llamado Pedro. Pedro realmente fue un hombre osado, Pedro realmente fue un hombre sagaz en su manera de actuar, y aunque era un poco emocionalista, definitivamente Pedro supo hacer las cosas en el Señor y actuar con esa osadía con la cual tú y yo debemos obviamente caminar con Dios. Por eso quiero que mires inicialmente Lucas capítulo 5, verso 1. Mira lo que dice allí la escritura. Lucas 5, verso 1. Dice la preciosa palabra del Señor así. Lucas 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí este es el pasaje, mis amados, que nos recuerda cómo se presenta el Señor allí a la vida de Pedro. Y dice que él estaba pescando durante toda la noche. Y obviamente nada había logrado, nada había pescado. Había sido una noche no muy fructífera, había sido una noche que no había tenido muchos resultados. Y dice que Jesús entró en la barca de él cuando ellos llegaron a la orilla del río, y dice que esa barca era de Simón, y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella enseñaba desde la barca a la multitud. Es decir, que cuando Pedro llega a la orilla, el Señor le pide su barca y entra un poco hacia el mar nuevamente, y Jesús enseñaba desde allí. Allí aparece Pedro, obviamente obedeciendo a la voz del Señor, pero dice la escritura que cuando él terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí empezamos a ver la osadía definitivamente de Pedro. Toda la noche habían estado intentando pescar y nada habían logrado. Recuerda que el trabajo de Pedro era era pescador, era un hombre que sabía lo que hacía, cómo trabajaba, cómo echar la red, pero en aquella noche precisamente nada habían logrado. Cuando él llega entonces y el Señor le da estas palabras, le dice: Señor, pero voy a creer en ti, en tu palabra echaré la red. Ahí se ve la osadía de Pedro. O sea, somos osados cuando somos capaces de hacer lo que Dios nos ha dicho. Somos osados sencillamente cuando nos encaminamos en el Señor, cuando sabemos perfectamente que estamos obedeciendo a la voluntad, al propósito, al plan del Señor. Ahí hay un pueblo osado cuando le cree, cuando hace lo que Jesús nos dice que hagamos. No somos osados cuando nuestros límites, ¿sí?, de razonamiento no nos permiten ir más allá.
De por sí Dios va a sobrepasar todo lo que nuestra mente piense o llegue a cavilar. Tú lo que debes hacer, yo lo que debo hacer es creer a la palabra del Señor. Pedro jamás pensó lo que iba a llegar a suceder. Y cuando tú sigues el relato bíblico, dice la escritura que habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Jamás Pedro llegó a imaginar lo que iba a suceder, tanto que tuvieron que hacerle señas a los que estaban a la orilla para que viniesen otras barcas y le ayudasen, porque era una gran cantidad de peces. Ahí vemos la osadía de Pedro. Mi pregunta nuevamente para ti en esta mañana es: ¿tú eres un hombre, una mujer osado? ¿Crees realmente a la palabra del Señor? ¿Crees que Dios puede hacer lo imposible en tu vida? ¿Crees que el Señor realmente puede obrar en tu vida, en tu corazón y en tu ser? Ahí está la pregunta, iglesia. A veces no le creemos al Señor, a veces nos escondemos, a veces nos refugiamos en nosotros mismos, en nuestros propios pensamientos. ¿Qué tal Pedro se hubiese puesto a pensar y a decir: no, pero pues, este hombre, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cómo me dice que nuevamente vaya y eche la red? Pero eso es lo que no le permite a Dios obrar, nuestras limitaciones mentales, cuando creemos encerrar a Dios en nuestra cabeza. Dios va a ir mucho más allá. El Señor se va a glorificar mucho más allá. Y eso es lo que tú y yo debemos creerle, iglesia. Cuando Dios te dé una palabra, cuando Dios te diga hazlo, tú obedécele al Señor. Obedécele fielmente. Dios te sorprenderá. Pedro fue sorprendido con esa gran pesca, pero porque actuó con osadía en ese momento. Es impresionante. A veces nos falta mucho de esto. Los grandes hombres de la fe fueron capaces de hacer grandes cosas. Si yo veo a Noé construyendo esa arca, 120 años construyendo un arca, diciéndole a la gente que caería un diluvio cuando jamás había llovido sobre la faz de la tierra. Para todos él era un loco, pero fue un hombre osado que fue capaz de creerle al Señor. Cuando Elías sencillamente reunió a los profetas de Baal y de Acera, y les dijo: el que haga descender fuego del cielo, ese mostrará cuál es el Dios verdadero. Ahí había osadía. Pero ¿sabes por qué había osadía? Había osadía porque eran capaces de creerle al Señor. Eran capaces de hacer las cosas en el Señor. Cuando tú crees en el Señor, cuando tú sabes que Dios está ahí, definitivamente vas a actuar con osadía. Yo te pregunto nuevamente, ¿tu vida es una vida que está actuando con osadía en el Señor? ¿Eres atrevido en las cosas de Dios? ¿Crees fielmente a las promesas, a la palabra del Señor? Esa es la exhortación que Dios nos hace en esta mañana. Obviamente, esa pesca sucedió y ellos vieron la gloria del Señor, definitivamente. Pero sigamos mirando la Escritura. Mateo 14, verso 23, ve allí conmigo. Mateo 14, verso 23. Dice la preciosa palabra del Señor: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este es el pasaje donde Jesús viene caminando en la noche sobre el mar. Y dice la Escritura que los discípulos, viéndolo, se turbaron, se asustaron y daban voces de miedo. Todos, absolutamente todos, diciendo: es un fantasma. Pero allí es donde el Señor habla y reconviene y dice: no teman, yo soy. Yo soy. El gran yo soy estaba ahí con ellos. Pero aparece Pedro nuevamente en escena. Y Pedro inmediatamente dice: Señor, si eres tú realmente, manda que yo vaya hacia ti. Y la Escritura dice
que él descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí vemos la osadía de Pedro nuevamente. Qué impresionante, impresionante, impresionante. Él caminó sobre las aguas, la escritura lo dice, Pedro también caminó sobre las aguas. Claro, la palabra dice que al ver el fuerte viento en aquel momento tuvo miedo y el miedo hizo que se hundiera. Pero él fue osado en el momento en que le dijo, Señor, si eres tú, ordénalo y yo iré hacia ti. Definitivamente cuando Dios está con nosotros y nosotros somos capaces de creerle a la orden, a la palabra que Dios nos entrega, ahí veremos la gloria del Señor y podremos hacer cosas que ni nosotros mismos nos hemos imaginado podríamos hacer en el Señor. Pedro caminó sobre las aguas. La prueba es que dudó por un instante, pero fue osado al hacerlo. Fue osado al decirle al Señor, yo lo creo, Señor, si eres tú, pues haz que yo descienda y que también camine sobre las aguas y vaya hacia ti. Ninguno de los demás discípulos dijo tales palabras, solamente fue Pedro. Eso me lleva a pensar que cuando hay hombres y mujeres osados en el Señor, tú siempre vas delante, tú siempre vas mostrándole el camino a los que vienen detrás de ti. Tú no puedes esperar que los tuyos crean, confíen en el Señor o encaminen sus vidas a Dios si no ven en ti hombres y mujeres osados. Ese es el gran detalle, iglesia. Necesitamos hombres y mujeres llenos de osadía, que le crean al Señor, que vayan hacia Él, que caminen sobre las aguas. Y cuando te estoy diciendo que camine sobre las aguas es que tú puedas caminar en lo sobrenatural del Señor. Que puedas creer fielmente que puedes lograr hacer cosas en el Señor, para la gloria de Dios. Es impresionante ese pasaje. Obviamente sabemos que él, al ver ese fuerte viento, como te lo decía, verso 30, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál fue su problema ahí? Dudó, pero fue osado. Es decir, que en el camino yo debo mostrar esa osadía, pero en ningún momento dudar del Señor. La duda va a venir, iglesia. Aquel que diga que nunca ha dudado, pues es mentiroso, porque todos dudamos. En los momentos más difíciles, en los momentos más fuertes, pues sencillamente tenemos esas dudas donde le preguntamos al Señor, ¿estás conmigo, Señor? No me sueltes de tu mano, no te siento, no te veo. Pero Dios siempre está ahí. ¿Qué hubiese pasado si Pedro no hubiera dudado? Pues habría llegado a donde estaba el Señor. Pero era un hombre osado, lo hacía. Él hacía algo que los demás discípulos no hacían. Se atrevía a hacer lo que ellos no hacían. Mi pregunta es, si tú te atreves a hacer lo que otros no hacen, ¿te atreves a imponer las manos sobre los enfermos para que estos sean sanados? ¿Te atreves a doblar tus rodillas creyendo que Dios tiene el poder para cambiar vidas, para cambiar corazones, pueblos y naciones enteras? Ahí es donde somos atrevidos realmente. En el libro de Hechos, capítulo 8, ve allí conmigo, Hechos 8. Verso 18, mira lo que dice la escritura, Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene, ¿qué dice la palabra? Con dinero. No tenéis tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Qué impresionante, ¿no? Nos narra este hombre,
¿sí? Que era Simón, y era Simón el mago, y él veía sencillamente que cuando los discípulos imponían las manos, pues la gente recibía el Espíritu Santo. Simón el mago apenas estaba llegando a conocer, a escuchar el Evangelio, pero cuando él vio eso, él vio la oportunidad de ganar dinero a través de eso. Pero cuando Simón le dice a Pedro, ¿qué debo hacer sencillamente para que yo reciba esto? Pedro le exhorta, Pedro es osado en ese sentido, de confrontarle, él no se doblegó ante el dinero, porque pues este hombre, Simón el mago, obtenía demasiado dinero a causa de las mentiras del diablo, de todo lo que Satanás obraba en la gente. Pero ahí es donde nosotros vemos que Pedro es un hombre firme, él es osado al confrontar en ese momento a Simón, y no solamente lo hizo en ese instante, cada predicación que él daba confrontaba, era osado, era atrevido en su manera de hablar. Es decir, él no estaba dispuesto a agradar el corazón de los hombres, sino a agradar el corazón de Dios. O sea, somos osados cuando hablamos con la verdad, somos osados cuando realmente dejamos que el Espíritu Santo nos llene, cuando no vendemos nuestra primogenitura, cuando le permitimos a Dios tomarnos de su mano y que llene nuestras vidas y nos use, y tú tengas una convicción firme de quién eres en Cristo. Pero hoy muchos venden su primogenitura por dinero, por un plato de lentejas, como sucedió allí con Esaú. Tienes que estar firme. Para caminar en Cristo, para vivir el verdadero evangelio, nosotros necesitamos ser hombres y mujeres totalmente osados. Eso es lo que necesitamos. Pedro no se dejó comprar acá. Él hubiese podido decir, ok, dame tanto dinero, y seguramente Simón el mago le habría dado el dinero que él le hubiese pedido. Pero él no se dejó comprar absolutamente por eso. Tu vida en Cristo, tu fe en el Señor debe permanecer firme. No vendas lo que tú eres en Cristo. No vendas lo que los demás sencillamente quieren traer sobre tu vida. Permanece firme. Sé osado en tu manera de hablar, sé osado en tu manera de predicar, llama las cosas como son. A eso nos envió el Señor. Pero hoy encontramos tal vez un evangelio disfrazado, donde lo que menos hay es osadía, donde no hay hombres, mujeres que estén dispuestos obviamente a entregarlo absolutamente todo. Tú debes ser de ese grupo, de los que son osados a llevar el evangelio, al salir a las calles, sal, predica el evangelio, evangeliza. Las almas se están perdiendo, nosotros necesitamos predicar acerca de Cristo. No nos encerremos en cuatro paredes, salgamos y hablemos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, prediquemos el evangelio. Y que lo que tú has recibido de gracia, también lo puedas dar de gracia. En Hechos 10, verso 1, mira lo que dice acá la palabra, Hechos 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Aquí está narrando acerca de este hombre que es Cornelio, que dice que era un hombre piadoso, que era un hombre temeroso. Y él vio en visión a un hombre que llegaba donde él estaba. Ahora mira verso 24 de Hechos 10. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Qué impresionante. Pedro era un hombre guiado por el Señor, dirigido por el Espíritu Santo. Cuando Cornelio vio a Pedro, dijo, este es el hombre, el cual vi en sueño, en visión. Y apenas lo vio, salió a recibirle y se postró a los pies de él. Pero él le dijo, no lo hagas.
¿Cuáles fueron sus palabras correctas? Pues yo mismo también soy hombre. O sea, cuando Dios toma nuestras vidas, cuando Dios las usa, cuando Dios se glorifica en nuestras vidas y en nuestros corazones, iglesia, nosotros necesitamos ser osados para poder dar la gloria al Señor, para no robar la gloria de Dios, para no recibir el aplauso de los que están a nuestro alrededor. Pedro sabía claramente que toda la gloria era para el Señor, que toda la gloria era para Dios. Y eso era lo que le quería mostrar a Cornelio, que los hombres no deberían mirar a los mismos hombres, que la mirada del hombre debería estar puesta en Dios siempre, siempre. Mi pregunta es si tú y yo somos un puente, un medio, donde otras personas pueden mirar a Cristo, porque ese es el objetivo. El objetivo es que las almas se encuentren con Jesús, que lo anhelen, que lo miren única y exclusivamente a Él, que toda la gloria se la den al Señor. Para eso se necesita osadía, porque muchos están robando la gloria del Señor. Muchos han tomado el evangelio para sí mismos, para sus propios medios, para lo que ellos quieren, para lo que ellos desean, pero han olvidado de darle la gloria a Dios. Cuando miramos las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que Pedro dijo, Señor, mi vida daré por ti hasta la muerte. Esas palabras en el corazón de Pedro fueron sinceras. Él amaba a Jesús, él estaba dispuesto a morir por el Señor. Sabemos que se equivocó, sabemos que le negó, sabemos que el Señor tuvo que venir y restaurarle y levantarle nuevamente. Pero la verdad es que Pedro entregó su vida por Jesús. Y para finalizar este mensaje, lo que yo te quiero decir, cuando hay hombres y mujeres osados, nosotros debemos estar dispuestos a darlo todo por amor a Él. Valdrá la pena, iglesia. Tú debes darlo todo hasta el final. Tú debes entregar tu vida por Cristo. No puedes ser un cristiano de domingo. Tienes que ser un cristiano apasionado, lleno del Señor. Donde tú le digas, voy a ir contigo hasta el final. Llevo ya 23, 24 años caminando con el Señor. 20 de ellos predicando su palabra. Y he visto a muchos pasar por el camino. He visto a muchos decir, lo voy a dar todo por Jesús. Pero el mundo los volvió a atrapar. El mundo los volvió a seducir, los alejó de Dios. No fueron osados, no fueron atrevidos. Hay que llegar hasta el final. Pedro llegó hasta el final. Después de que Pedro fue restaurado y vio al Señor resucitado, la vida de Pedro jamás volvió a ser la misma. Predicaba el evangelio, enfrentaba a los fariseos. Así estuvo en cárceles, así fuese apedreado. Pedro fue capaz de entregarlo todo por Jesús, porque había osadía en él. Pero para que tú tengas una verdadera osadía en el Señor, solo podrás tener esa osadía si amas a Jesús con todas las fuerzas de tu corazón. Con todas las fuerzas. Sin importar lo que digan los hombres, sin importar lo que diga tu familia, tus amigos. Tú vas a continuar adelante y vas a estar hasta el final. Porque serás capaz de entregarlo todo por amor a Cristo. Y esta tierra necesita hombres y mujeres que sean capaces de darlo todo por Jesús, así como Él lo entregó absolutamente todo por nosotros. Vamos a orar, Señor. Quiero darte el honor, la gloria. Quiero darte las gracias porque tú estás acá. Levanta un pueblo osado. Levanta un pueblo valiente. Levanta un pueblo que realmente te ame, Señor.
Un pueblo que actúe con osadía, Señor, dejándolo todo por seguirte a ti, Dios mío. Creyendo a tus palabras, creyendo a tus promesas, creyendo fielmente a lo que tú nos has dicho. Y si tú allí donde estás, que me escuchas en esta hora, tú sabes que has dudado, hoy dile, Padre, perdóname en esta hora. No he sido osado, no he sido atrevido, Dios. He sido alguien débil. He sido alguien que no ha creído a tu palabra. Y hoy yo te pido perdón por esto. Pero te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que levantes un remanente lleno de osadía, Padre. Valientes que sean capaces, Señor, de darlo todo por amor a ti, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que haya convicciones firmes en nuestro corazón, Dios Santo. Que no vendamos nuestra primogenitura. Que seamos capaces, Señor, de enfrentar, Dios, al enemigo, sabiendo que tú nos darás la victoria, Padre, sabiendo que tú nos has colocado para dar las buenas nuevas de Jesucristo. Yo bendigo cada vida. Yo te pido que tu Santo Espíritu esté sobre ellos. Si alguno se siente débil, con temores, con dudas en su corazón, quita esto, Padre. Y así de la misma manera como Pedro fue osado al decirte, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Que nosotros podamos actuar con osadía en ti, en tu palabra, creyendo a lo que está escrito, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Llévate las dudas, llévate los temores, llévate los miedos en esta hora, en el corazón de tus hijos. Que tus hijos seamos capaces de creer a ti, a tu palabra, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Rey, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres poderoso, porque tú nos llenas de tu Santo Espíritu, Padre, y tú levantas, Señor, ese remanente que necesitas que actúe con osadía. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso es Dios. Yo quiero decirte, hermano, necesitamos actuar con osadía y más en este tiempo, donde las huestes espirituales de maldad se quieren levantar. Actúa con osadía, pídele a Dios que te llene su Santo Espíritu, que seas capaz de creer, de hacer en Cristo lo imposible y verás la gloria de Dios. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo allí en tu perfil para que muchas más vidas lo puedan escuchar. Te mando un fuerte abrazo, el Señor te guarde y te bendiga. Esta noche tendremos servicio acá en la congregación, 7 de la noche. Para los que están en otra ciudad o en otro país, transmitiremos el servicio en vivo para que te puedas conectar y recibir otra palabra que viene del corazón de Dios. El Señor te guarde y te bendiga. Y no lo olvides, actúa con osadía.